Iniciamos un nuevo tutorial sobre el tratamiento contable del impuesto sobre beneficios, que va a estar dedicado monográficamente al registro de activos y pasivos por impuesto diferido. Y en este sentido se recomienda la visión de algunos vídeos previos en los que se tratan los conceptos de diferencias temporarias, así como de bases imponibles negativas y deducciones y bonificaciones pendientes de compensación. Comenzamos definiendo los conceptos de activos y pasivos por impuesto diferido. En este sentido, un activo por impuesto diferido se refiere a una cantidad que se recuperará en ejercicios futuros como consecuencia de una de las siguientes circunstancias. La existencia de diferencias temporarias deducibles que implican un mayor pago de impuestos en el presente que se recuperará en ejercicios futuros cuando la diferencia revierta. También se generará un activo por impuesto diferido en el caso de que la compañía obtenga bases imponibles negativas, es decir, pérdidas fiscales, las cuales dan derecho a la generación de un crédito por pérdidas a compensar que implicará un menor pago de impuestos en el futuro. En este mismo sentido, es posible que también la empresa tenga deducciones y otras ventajas pendientes de aplicar por insuficiencia de cuota íntegra, en cuyo caso también tendrá derecho a generar el correspondiente crédito compensable dentro de los ejercicios futuros que la legislación fiscal indique en cada caso. En cualquier caso, debe quedar claro que los activos por impuesto diferido no constituyen un derecho de cobro frente a la administración pública, debiendo interpretarse como apuntes contables que generarán en su momento un menor pago de impuestos en las liquidaciones futuras. Respecto a los pasivos por impuestos diferidos, implican cantidades que pagará la empresa en el futuro como consecuencia de la existencia de diferencias temporarias imponibles que permiten un menor pago de impuestos en la liquidación presente. Una cuestión importante a dilucidar a efectos del reconocimiento de los activos por impuesto diferido es el criterio que debe aplicarse para su registro contable. En este sentido, de acuerdo con el principio de prudencia, únicamente deberán reconocerse dichos activos en la medida en que la empresa en un futuro pueda disponer de ganancias fiscales para su compensación. En este sentido, la legislación actual no considera probable la existencia de tales ganancias fiscales en los siguientes casos. Cuando se prevea su recuperación futura en un plazo superior a 10 años, independientemente de la naturaleza del activo por impuesto diferido, y en el caso de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar, cuando existan dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos que permitirán su reconocimiento por parte de la Administración tributaria. No obstante lo anteriormente comentado, la normativa considera probable la existencia de ganancias fiscales futuras para poder recuperar los activos por impuesto diferido cuando existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente cuya reversión se espere en el mismo ejercicio fiscal en el que reviertan las diferencias temporarias deducibles o bien en ejercicios en que una pérdida fiscal que proceda de una diferencia temporaria deducible pueda compensarse con ganancias anteriores o posteriores. En cualquier caso, en la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa deberá reconsiderar la contabilización de los activos por impuesto diferido que tenga registrados. Y en ese sentido, deberá de dar de baja a aquellos que considere que no son recuperables y por contra dar de alta a aquellos otros sobre los que entienda que existirán beneficios fiscales futuros para su compensación. En ambos casos, a efectos contables, deberán utilizarse las cuentas 633 y 638 de ajustes en la imposición sobre beneficio para las altas y bajas de los correspondientes activos por impuesto diferido. En cuanto al reconocimiento de los pasivos por impuesto diferido, estos deberán ser reconocidos con carácter general cuando existan diferencias temporarias imponibles, salvo que éstas procedan bien del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o, en su caso, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no tenga que ver con una combinación de negocios. Obviamente, en este último caso,
pues tampoco será necesario reconocer los posteriores cambios en el pasivo por impuesto diferido que no se haya registrado inicialmente. En cuanto a la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios. Con carácter general, este tipo de activos y pasivos se valorarán de acuerdo a los tipos de gravamen que se esperen en el momento de su reversión, según la normativa vigente o bien la que pueda estar aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. Cuando la normativa aplicable exija la determinación de la tarifa del impuesto en base a diferentes tipos de gravamen, se debe considerar que los activos y pasivos por impuesto diferido deberán valorarse al tipo medio. Lógicamente, el que se espere en el momento de la reversión. En este sentido, el tipo medio de gravamen en el ejercicio de reversión será el resultado de dividir la cuota íntegra esperada por la base imponible correspondiente a dicho momento. En cualquier caso, la modificación de la legislación tributaria, sobre todo en lo que se refiere a tipos de gravamen, y la evolución de la situación de la propia compañía podrá dar lugar a la variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido, a cuyos efectos reiteramos que deberían de considerarse las cuentas 633 y 638 de ajustes negativos y positivos respectivamente en la imposición sobre beneficios. Finalmente, señalar que este tipo de activos y pasivos no son objeto de descuento por su propia naturaleza, de acuerdo con lo preceptuado en la resolución del ICAS sobre el impuesto de beneficios. Incluimos en esta diapositiva los asientos tipo que puedan derivarse de la existencia de activos y pasivos por impuesto diferido. Así, el primer asiento registraría la existencia de diferencias temporarias deducibles, a cuyos efectos se cargaría la subcuenta 4740 de activos por diferencias temporarias deducibles, con abono, lógicamente, a la subcuenta de impuesto diferido. En el caso de que se trate de bases imponibles negativas, la subcuenta 4745 recogería el crédito por pérdidas a compensar por las pérdidas fiscales del ejercicio correspondiente, con abono a la misma subcuenta de impuesto diferido. Cuando se trate del registro de los derechos por deducción y bonificaciones pendientes de aplicar, consecuencia de la insuficiencia de cuota íntegra, se deberá cargar la subcuenta 4742 de derechos por deducción y bonificaciones pendientes de aplicar, con abono también a la misma subcuenta que hemos comentado de impuesto diferido. Finalmente, en el caso de que existan diferencias temporarias imponibles, se deberá de cargar la cuenta 6301 con abono a la cuenta 479 de pasivos por diferencias temporarias imponibles. El ejemplo 4 está dedicado a la liquidación del impuesto sobre beneficios por parte de la mercantil Ricosa correspondiente al ejercicio 2002X, a cuyos efectos se facilita la siguiente información. La empresa ha obtenido unas pérdidas de 80.000 euros, además de haber generado un derecho a una deducción por creación de empleo de 3.000 euros, que como veremos posteriormente no podrá ser compensada debido a la existencia de pérdidas fiscales. Por otra parte, un cliente que adeudaba a la compañía 4.000 euros se ha calificado de dudoso cobro, por lo que se ha dotado el correspondiente gasto por deterioro, que no será deducible hasta el ejercicio siguiente, y en consecuencia se genera la correspondiente diferencia temporaria deducible. Además, la empresa ha comprado un ordenador por 15.000 euros para llevar su contabilidad, cuya vida útil a efectos contables se ha estimado en 5 años, aunque fiscalmente se permite su amortización acelerada en 2 años, derivándose por tanto la correspondiente diferencia temporaria e imponible debido al diferente criterio temporal de amortización del citado elemento. Finalmente, se sabe que las retenciones y pagos a cuenta del ejercicio ascienden a 7.500 euros y que el tipo de gravamen aplicable es del 25%. Con toda la información descrita, el supuesto solicita la liquidación del impuesto sobre beneficios, así como los asientos derivados de la citada liquidación. Presentamos en esta diapositiva la diferencia temporaria deducible correspondiente a la dotación del cliente de dudoso cobro por 4.000 euros.
Como se observa, en el año 2002X se generará dicha diferencia por 4.000 euros, que se corresponderá con un activo por impuesto diferido de 1.000 al aplicar a dicha diferencia el tipo de gravamen del 25%. En su momento, el año siguiente, revertirá la misma, que no queda recogida en el supuesto que estamos planteando, supuesto que estamos liquidando exclusivamente el año 2002X. Recogemos en esta tabla la diferencia temporaria imponible derivada de la amortización del ordenador. Como vemos, la diferencia se inicia en el año 2002X y revertirá finalmente en el año 2002X más 4, es decir, 5 años después de la compra del ordenador. En el caso que nos ocupa, debemos contabilizar una diferencia temporaria de 4.500 euros que a efectos del pasivo por impuesto diferido equivaldrá a 1.125 euros tras aplicar el tipo de gravamen del 25%. Tras los comentarios realizados sobre las diferencias temporarias que surgen en el presente ejercicio, la liquidación del impuesto sobre beneficios de la mercantil Ricosa para el ejercicio 2002X tiene el detalle que se expresa a continuación. Como se observa, se parte de unas pérdidas de 80.000 euros que se transforman en una base imponible final de 80.500 euros de pérdida. En consecuencia, la cuota íntegra es de 0 euros y, por tanto, las deducciones y bonificaciones generales de 3.000 euros no pueden compensarse. Se han incluido expresamente con una línea que las tacha para indicar que deben ser diferidas para ejercicios siguientes. Por tanto, la liquidación final de la compañía implica simplemente la devolución de las retenciones y pagos a cuenta, dado que en este ejercicio ha obtenido pérdidas fiscales. A partir de aquí, se deben generar una serie de asientos para reflejar, por un lado, el impuesto corriente y, por otro lado, las consecuencias de los diferentes impuestos diferidos derivados de las diferencias, pérdidas fiscales y deducciones pendientes de aplicar. En este sentido, el asiento 1 que posteriormente veremos registra el impuesto corriente, mientras que el asiento 2 recogerá el crédito por pérdidas a compensar, el asiento 3 los derechos derivados de la deducción pendiente de compensar y los asientos 4 y 5 los correspondientes a las diferencias temporarias deducibles e imponibles anteriormente comentadas. De acuerdo con la liquidación del impuesto sobre beneficios realizada en la diapositiva anterior, se incluyen a continuación los asientos contables correspondientes derivados de la misma. El primer asiento recoge el impuesto corriente, que en este caso se reduce a reclamar a la Hacienda Pública los 7.500 euros pagados en concepto de retenciones y pagos a cuenta, que en este caso no proceden, dado que la compañía ha obtenido pérdidas fiscales. El segundo asiento registra el crédito por pérdida a compensar del ejercicio, el cual se ha cuantificado en una base imponible negativa de 80.500 euros, que tras aplicar el 25% del tipo de gravamen implica un crédito de 20.125 euros. Finalmente, se recoge el derecho por las deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar por 3.000 euros, dado que la misma no ha podido ser deducida como consecuencia de la inexistencia de cuota íntegra al haber obtenido la empresa una pérdida fiscal. Siguiendo con los asientos derivados de la liquidación del impuesto sobre beneficios, el primer asiento de esta diapositiva registra el activo por impuesto diferido de 1.000 euros derivado de la diferencia temporaria deducible de 4.000 euros surgida como consecuencia de la dotación del cliente de dudoso cobro, mientras que el asiento siguiente recoge la diferencia temporaria imponible de 4.500 euros procedente de la diferente valoración fiscal y contable del ordenador adquirido, que se refleja en un pasivo por impuesto diferido de 1.125 euros tras aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la citada diferencia. Como consecuencia de los asientos anteriores por impuesto diferido y teniendo en cuenta que el impuesto corriente es de 0 euros, resulta que a partir de un resultado antes de impuestos de pérdidas de 80.000 euros, quedará reflejado en balance un resultado después de impuestos de 57.000 euros de pérdidas tras obtener ingresos de 23.000 euros procedentes de las diferentes operaciones derivadas del impuesto diferido. Y con este ejercicio finalizamos este tutorial referido al impuesto sobre beneficios.
Muchas gracias por su atención.